presencia aquí en este evento a las delegaciones de Trinidad y Tobago, de Palestina, de la República Árabe Saharaui Democrática y de Haití. Y además llamar la atención al hecho de que en el abril próximo se conmemoran 50 años de la invasión estadounidense contra el hermano pueblo dominicano, cuya delegación saludamos cálidamente. Son nuestros vecinos al oeste. Esta intervención que he solicitado esta mañana persigue el propósito principal de llamar la atención de un hecho sobre el cual evidentemente todos somos conscientes, que es el de la gravedad del momento histórico que estamos viviendo. Ciertamente no se trata de una mera coyuntura política, sino que se trata de una situación sumamente seria al punto de que en el comunicado sobre Venezuela que acabamos de aprobar hace unos minutos, si ustedes revisan el texto y leen el punto tercero, este texto dice, y cito: consideramos este decreto estadounidense una declaración de guerra que viola la soberanía no solo de la República Bolivariana de Venezuela, sino de toda América Latina y el Caribe, que es una región de paz que mantiene firmes posiciones antiimperialistas y anticoloniales. Decir y escribir y afirmar que entendemos que se trata de una declaración de guerra es un asunto de veras relevante, muy serio, que no por casualidad se hacen expresiones como esta. Y yo quisiera contextualizar esta coyuntura tan seria, tan grave, este momento, en un contexto histórico mayor. Quiero llamar la atención sobre esto para que podamos corroborar una vez más cómo la naturaleza del imperialismo a la altura del año 2015 se mantiene inalterada. Y quiero referirme sucintamente a algunas fechas importantes. Hace 168 años, este país donde estamos hoy día, hace 168 años, perdió a manos del expansionista gobierno de Estados Unidos más de la mitad de su territorio. México es el único país de América Latina y el Caribe del cual ha sido arrebatado un pedazo de territorio que comprende más de la mitad de su territorio integrado a otro país, que conforma hoy el sur de Estados Unidos. Es decir, estamos en un país que tenía a la altura de 1847 una superficie de más de 4 millones de kilómetros cuadrados y que como resultado de aquella guerra de rapiña de 1847 pierde más de la mitad de su territorio. En 1898 la guerra hispano-cubano-americana tuvo como consecuencia la ocupación de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, de Guam como botín de guerra del creciente imperialismo estadounidense. En 1914 México fue nuevamente invadido por Veracruz, por las tropas estadounidenses en plena Revolución Mexicana. En el año 1961 Cuba es agredida por los mercenarios financiados por Estados Unidos, por Playa Girón. En el año 1965 la República Dominicana es víctima de una brutal agresión por parte de los marines estadounidenses a partir de la premisa de que no podía permitirse otra Cuba en la región del Caribe. Esa herida está muy abierta todavía. En el año 1973 Chile va a ser víctima de una brutal andanada militar, un golpe de Estado que va a durar 17 años, financiado, auspiciado y planificado por el gobierno de Estados Unidos. En el año 1983, la pequeña isla-nación de Granada, 344 kilómetros cuadrados, donde se desarrollaba un proyecto revolucionario altamente esperanzador,
invadida por las tropas estadounidenses. Y ahora, en el año 2015, acontecen hechos que nos obligan a nosotros a decir que consideramos esos decretos y esas amenazas como una declaración de guerra. Hay toda una continuidad histórica de este imperialismo estadounidense que no ha cambiado, poco parafraseando aquella expresión del Che, ni tantito así, por lo tanto, ni tantito así podemos confiar en él, como nos ha indicado el compañero Miguel Castro recientemente en un documento y una expresión hecha por él. Oigan, pero no debe sorprendernos que el imperialismo actúe de esta manera. Lo que ha venido sucediendo en América Latina y el Caribe durante los pasados 20 años, cuando se suponía que estábamos ante las puertas del fin de la historia, cuando se suponía que el desmantelamiento del campo socialista y la separación de la Unión Soviética implicaba que ya no había nada que hacer, que no fuera la resignación. Y entonces América Latina y el Caribe se convierten en el escenario de la recuperación de la esperanza, de la recomposición de las luchas sociales. ¿Cómo no va a hacer nada el imperialismo frente a lo que ha venido sucediendo en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador, en Cuba, en Brasil, en El Salvador, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en las Antillas Menores? ¿Qué esperábamos? Esperábamos que el imperialismo se quedara cruzado de brazos. Evidentemente, ese no es el caso. Por eso es tan importante cuando vemos el proceso que se inicia el 17 de diciembre con este anuncio de la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por eso es tan importante caminar con paso atento y cuidadoso, porque de ninguna manera aquel imperialismo ha retrocedido frente a Cuba. Y de alguna manera uno piensa, caray, qué oportuna esta agresión y esta amenaza contra Venezuela, para que no sobreestimemos, para que no caigamos en la trampa de creer que de repente hay una actitud distinta del imperialismo frente a nuestros pueblos. Miren cómo juegan simultáneamente con la negociación con Cuba y la agresión a Venezuela. ¿Qué va a pasar en abril en Panamá? Leí ahora mismo el documento que acaba de circular. Es interesante que le digamos el rato a todo esto, compañeras y compañeros. Este es un operativo de alcance estratégico en Estados Unidos. Esta no es una acción contra Venezuela. Esta es una acción contra todos nosotros y nosotras. Tenemos que sentirnos concernidos. Aquí se quiere aplastar a todos nosotros y a todas nosotras. Por lo tanto, el tema obligado de este seminario, de una u otra manera, tiene que ser Venezuela, y la solidaridad más firme de este seminario tiene que ser necesariamente con Venezuela, porque la solidaridad con Venezuela es la solidaridad con todos nosotros y con todas nosotros. Y si hay una declaración de guerra, pues estamos en estado de guerra, en defensa de Venezuela bolivariana y en defensa de nuestros intereses latinoamericanos y caribeños. Pues sí, de eso se trata. Nada de triunfalismo, compañeros y compañeras. Nada de subestimar la capacidad violenta y destructiva del imperialismo. Les digo como puertorriqueño que me provoca una profunda felicidad solidaria que me hayan llamado la atención de que el tiempo se me acaba y no hayan dicho una palabra sobre Puerto Rico. Y eso me da una alegría enorme, porque quiere decir que para mí primero y para nosotros primero es la causa latinoamericana y caribeña, y entonces que acaso hablamos de nuestro país. Y yo lo riquísimo que quisiera decir sobre el país es solicitar de ustedes una vez más la solidaridad con la lucha que libramos en Puerto Rico y en el mundo por la encarcelación de nuestro prisionero político puertorriqueño que está en cárceles estadounidenses, el querido compañero Carlos López Rivera,
que han estado ya más de 33 años en las cárceles estadounidenses por el solo delito de luchar por la independencia de su patria. Y quiero pedirle a ustedes que aprueben en su momento la resolución que hemos presentado, en la cual este seminario reafirma el reclamo, la exigencia al gobierno de Estados Unidos de que Oscar López Rivera sea liberado y que regrese a su patria, de la cual nunca ha debido haber salido. Nosotros en Puerto Rico, casi 117 años después de la invasión estadounidense del 25 de junio de 1898, casi 521 años después del colonialismo, porque en Puerto Rico jamás hemos sido independientes ni 5 segundos, siquiera para hacer las cosas mal hechas. Es una historia de colonialismo de más de medio milenio donde ha forjado y destruido una nación. Y por eso Puerto Rico no es simplemente una colonia. Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana que lucha contra el colonialismo, que lucha por su independencia nacional, cuya independencia nacional será posible solo gracias a la solidaridad de ustedes en conjunción con la lucha que libremos a nivel nacional. Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Que viva Venezuela!